Muy buenas tardes, amigos, amigas de Alex Comunica. Ahora mismo 5 y 12 minutos. Estamos en directo emitiendo para todo el mundo a través de Alex Comunica en Twitch, Facebook y YouTube. A todos bienvenidos, bienvenidas. Hoy, martes, que por cierto ya os lo tengo que anunciar, la tertulia Te Veo ahora se hará todos los martes, todas las semanas, todos los martes a las 5 de la tarde. Hoy el tema de la tertulia es superhumanos. Seguramente muchos de vosotros, o una buena parte, habéis sido aficionados o sois aficionados al cómic. Yo, por ejemplo, soy un fan de los cómics. Me encantan los cómics. Los leía de pequeño y los sigo leyendo de mayor. Y creo que me moriré leyendo cómics. Y claro, me gustan mucho los cómics de superhéroes, obviamente. Y las películas de superhéroes. Si os dijera que lo que vemos en las películas, lo que vemos en los cómics, no es tan ficticio, tan fantasioso como puede parecer, ¿qué me diríais? Hombre, Alex, no sé, ¿estás seguro de eso? Seguro. Bueno, yo sé que hay humanos que tienen habilidades extraordinarias. Algunos porque han nacido con una variación genética que hace precisamente que tengan esa habilidad, sobre todo cuando son habilidades físicas. Pero hay humanos también que han sabido desarrollar a través de hábitos, a través de la concentración y de la meditación, habilidades como por ejemplo la precognición, poder ver el futuro, una intuición extrema, extraordinaria, capacidad además telequinética de poder mover objetos solo con la mente, sanación energética. Incluso se han dado casos de humanos que tienen el don de la bilocación, que se pueden manifestar o pueden viajar a través del espacio-tiempo. Hay casos documentados, solo tenéis que hacer una pequeña búsqueda en Google y los encontraréis. Y ahí me gustaría, por ejemplo, compartir con vosotros, bueno, pues lo que dicen los medios de comunicación oficiales sobre estos superhumanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues podéis ver una noticia de la BBC que habla de esto, de humanos con verdaderos superpoderes, como podéis ver aquí, que ya habla, por ejemplo, de la supermente, ¿no? Daniel Tammet, de 31 años, un autista que tiene el síndrome del sabio, o también conocido como savantismo. Esa condición le ha dado habilidades mentales increíbles. En 2004 rompió todos los récords al ser capaz de decir 22.514 números de la fórmula matemática pi en 5 horas y 9 minutos. Además, puede aprender idiomas a velocidades increíbles, calcular ecuaciones casi imposibles. Bueno, solo hay que recordar la película Rayman, ¿no? Con Dustin Hoffman y Tom Cruise. Pero no solo eso, hay personas que han desarrollado la supervisión precisamente por la falta de visión. Ben Underwood, de California, Estados Unidos, inventó una nueva forma de ver usando un sistema de ecolocalización, ya que produce chasquidos con la lengua y sus dientes para ubicarse en el espacio. Y lo podía ver todo perfectamente. Y enseñó a personas invidentes a desarrollar precisamente ese sistema. El ser humano tiene capacidades extraordinarias que nos invitan a pensar que quizás que no somos de este mundo. Ahora hablaremos de ello. O, por ejemplo, el supermusculoso, ¿no? Un niño que nació en Alemania en el año 99 y que sorprendió a los científicos con su avanzada musculatura física. Este bebé nació con una mutación genética extraordinaria que lo que hizo es que, por ejemplo, con 3 kilos, o sea, a los 5 años, que pudiera levantar pesas de 3 kilos y con una masa muscular que tenía que era 2 o 3 veces mayor que incluso la de sus padres. Y no solo eso, aquí, por ejemplo, vamos a leer más superpoderes. Lo digo para que os quede claro que tenemos esa capacidad de desarrollar habilidades extraordinarias, que somos capaces de mucho más de lo que nos cuentan. Aquí que tenemos, por ejemplo, aquí, bueno, podéis ver un ejemplo de un fakir, Tim Cridland, este hombre que no siente dolor y que se atraviesa con alfileres, que es capaz de caminar también sobre clavos, incluso fue capaz de dormir toda una noche en una cama de clavos y sin inmutarse, durmió como un lirón. O tenemos, por ejemplo, este Isao Machi, que tiene súper reflejos humanos. Isao Machi, que es un samurái japonés, que está inscrito en el libro Guinness de los Récords por sus habilidades con la katana. Es capaz de cortar pelotas de béisbol por la mitad lanzadas a gran velocidad. Pero no solo eso, también es capaz de cortar por la mitad proyectiles disparados con una escopeta. Fijaos. Qué capacidad, qué reflejos tenía. Y este no nació con una mutación genética, lo entrenó. Fijaos, habilidades extraordinarias, superpoderes que se pueden entrenar y desarrollar. Hombre, aquí hay alguien
que es viejo conocido del programa, como es Wim Hof, el hombre de hielo, de 55 años, acumula ya varios récords Guinness. Tiene Wim Hof el récord de permanencia sumergido en hielo, más de 1 hora, el récord de natación en agua helada, y ha hecho media maratón por el desierto sin agua. También ha subido montes como el Everest, el Kilimanjaro, en pantalones cortos. Ole tú, Wim Hof. Bueno, y como Wim Hof muchos más, aquí tienes Dean Karnazes, es capaz de correr distancias increíbles. Es decir, este hombre, capaz de correr 560 kilómetros en 80 horas, 560 kilómetros en 80 horas sin dormir. Y esto no se nace con esta habilidad, ¿eh? Se entrena, se desarrolla. ¿Cuál es el misterio de todo esto? Obviamente muchos diréis, bueno, esto es el gran misterio, ¿no? La mente humana. Que si te enfocas, te determinas, eres capaz de hacer todo aquello que te propongas en tu vida. ¿Podemos ser superhumanos? ¿Podemos desarrollar estas habilidades que parecen de cómic? Vamos a hablar de ello, por una parte, con Gemma Vila, que ya me acompaña aquí en el plató de Alex Comunica. Gemma, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Tú crees que existen superhumanos? Bueno, a ver, superhumanos existen. Y se pueden desarrollar habilidades increíbles. ¿Tú has visto qué es lo más increíble que has visto hacer un ser humano? Vale, me has hecho muchas preguntas al comienzo. Mira, ¿qué es lo más increíble que has visto hacer un ser humano? Pues te diré que, a ver, que ahora me has cogido así, a ver, ¿qué más increíble? Pues, por ejemplo, estar días sin dormir, ¿Cuántos? por ejemplo, estar días sin comer ni Ajá. beber, y se puede. Y al revés, es que te hace desarrollar habilidades y conexiones, te hace estar mucho más conectado. ¿Qué he visto más en un ser humano? Pues he visto capacidad de sanaciones fuertes, de capacidad de sanación. Gente que le han dicho que no podría caminar y ha podido caminar, que a nivel médico no podía, y ha roto estas barreras humanas, ¿vale? ¿Qué más? Hay muchos, muchos casos realmente, gente, pero ahora sí como me has cogido, que te estaba escuchando lo que decías. Bueno, y el caso de las remisiones, por ejemplo, espontáneas de enfermedades, terminales incluso, que se ha Sí, dado personas sí, que sí, sí. han tenido una experiencia cercana a la muerte y de repente han vuelto de esa experiencia y el tumor ha desaparecido. Y esto no me lo estoy inventando, son casos que están No. documentados científicamente, médicamente, están ahí. Luego la ciencia pues no se lo explica o dicen que es casualidad o misterios, ¿no?, del cuerpo humano. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esos misterios del cuerpo humano, hasta dónde podemos llegar. Y lo vamos a hacer no solo con Gemma Vila, que como bien sabéis es profesora de lectura, sanación del aura y también terapia estructural, sino también, por una parte, nos acompaña Sara Urquizu. Sara, bienvenida. Gracias, Alex, muchas gracias. También nos acompaña Sisi Bocanegra. Sisi, bienvenida. No te oigo, Sisi. ¿Tú la oyes, Sara? Porque yo no la No, oigo. Ahora sí. Sí, sí, ahora ahora sí. sí. Mira, ahora soy. Ahora es como si estuviera con los ángeles de Charlie. Aquí, mua, Fíjate. mua, mua. Al oído Y te tenemos hablamos. otro ángel, que es Enrique Moniz. Enrique, ¿Qué bienvenido. tal? Hola, buenas tardes Ah, a todos. Buenas. Superwoman. Superwoman y Superman. Superwoman y Superman. Superman. Vamos a ver, Enrique, ¿qué es lo más increíble que has visto hacer un ser humano? Bueno, lo he visto en mí. Lo he visto en mí, no he tenido que irme a otro sitio. A mí me dijeron los médicos, mira, estás muy deteriorado, estás muy mal, tienes un linfoma no Hodgkin y ahora mismo tienes leucemia. Y no podemos hacer nada por ti, no hay tratamiento, está todo muy avanzado y aquí me tenéis después de 15 años del pronóstico y además realmente estaba fatal. Ellos tenían toda la razón, estaba fatal, había perdido, yo qué sé, 20 kilos, no me podía ni mirar al espejo, me cansaba levantar un solo brazo y ahora tengo una vitalidad y un entusiasmo como si tuviera 18. Mis hijos son señores mayores y con un espíritu grave y yo en cambio estoy a estrenar. O sea que lo he visto en mí, pero no soy el protagonista, algo se hizo en mí.
Y para dar una explicación que he estado buscando desde bien pequeño, porque yo empecé a leerme El origen del superhombre de Nietzsche ya a los 18 años, 19, o El hombre autorrealizado de Abraham Maslow, es decir, yo desde ya de muy pequeño estaba totalmente obsesionado por esto. Y te puedo decir que nosotros tenemos una mente individual que tiene sus limitaciones, pero cuando nos abrimos y pasamos de esa mente individual a esa mente universal y divina, estamos poniendo nuestra atención en el creador y su creación. Entonces, todo, absolutamente todo, es posible para nosotros. Todo nuestro sistema, toda nuestra cultura, nuestra sociedad está hecha para que jamás nos acerquemos a esa mente divina que en un cuarto de hora acabaríamos absolutamente con todo ese constructo. Es que, claro, aquí hay un tema sobre los mecanismos de autosanación, ¿no?, que tiene el cuerpo humano. Y que eso sí que yo creo que se debería investigar, a ver, que de hecho se está investigando y hay médicos y científicos que están investigando esa capacidad que tiene el cuerpo humano de regenerarse a sí mismo, porque se dice que lo natural precisamente es estar sano y no estar enfermo, ¿no? Nuestra mente es capaz de cosas realmente, hay que decirlo, prodigiosas, prodigiosas. Sí, sí. ¿Qué es lo más increíble que has visto hacer un ser humano? Pues, Alex, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es cierto que hay cosas que son increíbles, pero también mucho depende de los ojos que tengas abiertos. Porque yo me he encontrado a mí misma sorprendiéndome de algo que mi mente me decía que era lo más normal del mundo. Y sin embargo, en el momento en el que yo estaba, en el punto de sensibilidad en el que yo estaba, me parecía algo extraordinario. Y me he quedado embelesada con, sinceramente, y así lo digo, a lo mejor con la forma de una flor. O con, a veces me he quedado pensando diciendo, madre mía, parece que no están creciendo mis uñas y el movimiento que hay ahí ahora mismo, ¿no? Entonces, depende mucho de con los ojos que tú miras al mundo. Para mí, extraordinario, Alex, es absolutamente todo. Lo que ocurre es que, como nuestra mente tiene unos parámetros, una forma de interpretar la vida, pues hay como cosas estipuladas de forma común que se consideran extraordinarias pues porque son rarezas. No se suelen dar o no se suele dar publicidad o no se suele compartir mucho. Pero para mí extraordinario, por ejemplo, y estoy muy de acuerdo tanto con Enrique como con Gemma, es la capacidad de autosanación y el poder que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Fíjate, Alex, le hice una entrevista hace ya tiempo a la hija del doctor Escudero y me comentó lo siguiente, Sí. que me pareció un dato increíble. Decía que un pensamiento negativo, destruía 1.500, o sea, 1.700 unidades de glóbulos blancos en 1 centímetro de sangre circulante. Medido, Alex. Un pensamiento negativo destruye 1.700 unidades de glóbulos blancos en 1 centímetro de sangre circulante. Y un poder positivo, o sea, un pensamiento positivo, nace, o sea, crea 1.500 unidades. Y esto no se ve. Esto no se considera extraordinario porque no es nadie volando, que salga volando ni nada de eso. Pero esto ocurre continuamente dentro de nosotros. Entonces, si yo te miro a ti y yo tengo esta serie de datos, o me miro a mí con esta serie de datos, no me queda más remedio que se despierte en mí esa parte que se asombre diciendo, somos superhumanos y no hace falta volar. Que también hay personas que lo experimentan así. Yo sí que creo. Sí. Tenemos la capacidad de sanarnos y también de enfermarnos. Aquí en Cataluña tenemos un refrán, que ahora lo traduciré, que dice, no et facis mal fetge. ¿Qué quiere decir esto, no? Cuando alguien se obstina mucho por algo, se obsesiona, se encabezona y está ahí muy negativo, muy amargado, dice, no facis mal fetge, no te hagas mal hígado, si no te hagas daño al hígado. Y el refrán popular es muy sabio y ya nos dice estas cosas, ¿no? De cómo precisamente las emociones, si no sabemos procesar esos pensamientos negativos, nos acaban enfermando. Por lo tanto, si tenemos esa capacidad de enfermarnos, pues también tenemos la capacidad de sanarnos y desarrollar habilidades extraordinarias. Sara, ¿qué es lo más increíble que has visto hacer un ser humano? Mira, pues hoy mismo, por ejemplo, a la vecina del segundo piso donde vivo, que tiene un bebé de 2 meses que ha nacido con cáncer,
y sonreír todas las mañanas. Me parece una pasada. O, por ejemplo, cuando dices que ese hombre que dormía en la cama de clavos, pues una madre de familia numerosa que su hijo no llegó hasta las 10 de la mañana. O sea, estamos rodeados de super mujeres y super hombres increíbles. O sea, somos todos increíbles, pero en todos los niveles. Luego, por supuesto, que hay que, por ejemplo, ya te conté yo en La Rioja cuando estuvimos, que he visto pues manifestaciones de ángeles que te vienen a ayudar en momentos difíciles, o incluso cuando estuve con René May es un hombre que puede estar contigo y puede estar en un hospital de Nueva York a las 5 de la mañana en el mismo sitio. O sea, esto llega a unas capacidades increíbles, pero que con empezar, o sea, que lo que me gustaría es que las personas que nos escuchen, que sepan que en su día a día pueden activar capacidades, que no es para tanto, o sea, ni es tan difícil, ¿sabes? Que esto es para todos y que todos somos superhombres y supermujeres, aunque no tenga uno que levante 500 kilos, o sea, eso es dentro del sueño de la ilusión, ¿entiendes? O sea, para mí la mayor capacidad que tiene el ser humano es elegir la paz y su divinidad como forma de existencia y forma de mirada. Para mí más capacidad que esta no hay dentro de un sueño de ilusión. Pues yo lo más increíble que he visto hacer un hombre es hacer así con la mano, ¿eh? Hacer así. Mira, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Cerrar la mano, volverla a abrir y que de esa mano salga una mariposa. Eso se lo vi hacer a un indioquero. Ah, tenemos capacidades. Tenemos capacidad de hacer magia, pero es que de materializar cosas. Y yo sé que ahora, al haber dicho esto, muchos, el escéptico que llevan dentro se les habrá despertado. ¿Qué dices, Alex? ¿Ya? ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has fumado? No, pues hoy no me he tomado nada ni me he fumado nada, que lo sepáis. Y es así, porque nuestra mente es maravillosa. Nuestra mente es maravillosa. Pues hay que saber cómo emplearla. Gemma, ¿qué me querías decir que estabas aquí? Quiero hablar. Bueno, pues que la cosa se está animando y quería comentar un par de cosas. Sí. Primero, que Sara ha comentado que todos tenemos la capacidad de ser increíbles y creo que es verdad, pero tenemos la capacidad. Entonces, esa capacidad depende de donde tú enfocas tu energía, porque de alguna manera depende, nosotros tenemos una parte humana y una parte del ser, una parte espiritual, una parte como muy fuerte del ser. Y creo que cuando nosotros conectamos con la parte más limitada o más humana, quizás nos sentimos limitados, pero cuando yo y otras personas que he visto conectan con esa parte ilimitada del ser, es cuando se crea el milagro, esa capacidad ilimitada de ser increíbles. Entonces, ahí es donde encontramos gente que, por ejemplo, gente que hace meditación trascendental, que hay gente que nos estará escuchando que lo conocerá, por ejemplo, que haces el sutra de vuelo, que saltas y vuelas a través de mantras, ¿vale? Saltas y estás en el aire y vuelas. Esto yo lo he visto. Levitación. Sí, yo lo he visto, levitas, yo lo he visto de pequeña. Bueno, he ido hay casos, por ejemplo, de posesión demoníaca, bueno, demoníaca o espiritual, llámalo como quieras, en que el sujeto también levita. Sí, vale, pues por otra fuerza. Pero por otra fuerza. Claro, porque se ha conectado con otra fuerza, pues es lo que estoy diciendo, pero en positivo, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es lo que yo diría, ¿no? De conectar con tu parte ilimitada, ver que está en ti esa capacidad increíble de ilimitación, y también depende de si tienes estímulos, tienes de alguna manera un entrenamiento o tienes alguna, para sobrevivir, te obliga la situación vivencial, te obliga a buscar dentro de ti, porque esa realidad humana no te da, ¿vale? Entonces comienzas a crear esa superhumanidad que estamos hablando hoy, ¿no? Como por ejemplo la capacidad de decir un mantra y volar, la capacidad de estar, por ejemplo, una semana sin beber ni sin comer, incluso un mes sin comer, puedes estar perfectamente. O, por ejemplo, lo que yo enseño, que es la habilidad de ver el aura. O sea, la habilidad de ver el aura es estimular el sexto chakra, estimular la glándula pineal y comenzar a ver colores y comenzar a ver imágenes y leer la persona como si fuera un libro. Y esto todo el mundo lo tiene, pero claro, tienes que dejar esa parte tan limitada, tan mental, humana o social que nos han enseñado,
y conectar con otra parte tuya del ser, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entonces entramos en esta supervisión, todas estas habilidades que estamos hablando ahora, ¿no? Del hielo, de no comer, de sanación, de transformación del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero, claro, primero tienes que dejar esa energía ilimitada, mental, limitadora, concreta, ¿no? Entonces, cuando la dejas, entonces conectas con otra parte de ti, ¿no? Que es esa parte mágica de la vida que te recuerda tu esencia verdadera. Claro. Y que ahí entonces no hay límite en corredores, en saltadores olímpicos, lo vemos constantemente en deportistas, en récord Guinness, etcétera, etcétera, no solamente en la espiritualidad. Es como si todos no naciéramos con una serie de dones que son extraordinarios, pero no los acabamos de despertar porque estamos muy condicionados o partimos de un sistema de falsas creencias muy limitantes que nos castran o nos condicionan, ¿no? Enrique, adelante. Sí, a mí me gustaría, para unificar todos estos poderes que están completamente diseminados y uno hace una cosa y otro hace otra y parece que son todo diferente, me gustaría hablar para poder coger algo troncal, el valor que tiene el trance, el valor que tiene esa relajación profunda, digamos, como decía San Juan de la Cruz, Señor, líbranos de nosotros mismos, de ese rum, de esa voz, de esos pensamientos recurrentes. Cuando entramos en ese trance, por ejemplo, un sanador inglés al principio de la hipnosis hipnotizó a uno de sus pacientes y se quedó totalmente asombrado cuando le dijo, primero, qué le ocurría realmente, le dio un diagnóstico real acerca de lo que le ocurría, le dio el tratamiento que tenía que darle para poderse curar y luego le dijo que el próximo paciente que iba a entrar tenía esto, lo otro y que el tratamiento bueno sería el que él especificaba y este sanador tomó nota de todo lo que le decía, es decir, una persona en trance no solo sabía lo que le ocurría, sino que una persona que no conocía, que estaba en la sala de espera, sabía, podía recorrer lo que tenía, podía darle un diagnóstico y prescribir un tratamiento. Entonces, cuando el ser humano es capaz de traspasar esa barrera de lo que llamamos personalidad, de yo y lo mío, o como dicen los toltecas, de la importancia personal, acudimos a un campo enorme, que es lo que se le ha llamado la mente divina, la mente universal, donde accedemos a todos los poderes que necesitemos realmente o con lo que nos identifiquemos. Entonces, no es un poder u otro, es estar en un estado donde pasas de la mente individual a una red, que es la red que emplea la mente universal, la mente del creador. Interesante ese concepto, mente universal. Mente universal. Claro, de ahí se explica, quizá también, esto que les ha pasado a muchas personas, que están en clase, por ejemplo, de repente el profesor hace una pregunta, esa persona está despistada porque está por otros temas, está pensando en la novia, en lo que va a comprarse después o lo que sea, y de repente el profesor lo señala, le dice, ¿cuál es la respuesta? Y de repente, ¡puf!, la respuesta emerge de la nada. No hay pensamiento, no hay mente, es como si hubiera una sabiduría. O esa persona en ese momento conecta con la mente universal y se descarga la información. Yo recuerdo mi padre, del que os he hablado muchas veces aquí en el programa, José Luis García Davar, que era terapeuta, él me decía siempre, antes de empezar un examen, espérate, que empiecen los otros, te esperas 5 minutos y a los 5 minutos empiezas tú, no tengas prisas. Relájate y así te conectarás con la mente universal. Y es curioso porque yo aplicaba esa técnica, sobre todo cuando era en examen tipo test, y sacaba muy buenas notas, ¿no? Bueno, misterios de la mente universal. ¿Queréis decir algo más? Añadir aparte lo que ha dicho Enrique. Adelante, ya sabéis que esto es una tertulia, no tenéis que esperar a que yo os diga si queréis hablar o lo que sea. Mente universal. ¿Qué opináis de esto que dice Enrique, de la mente universal? Gemma. Bueno, pues que totalmente lo ha explicado muy bien. Es que realmente, por un lado, mira, yo voy a explicar un ejemplo. Cuando vas en un avión 14, 15 horas, a mí me ha pasado, y es muy interesante este concepto para que la gente no lo entienda, es, por ejemplo, yo no tengo miedo a los aviones, ¿no? Entonces estás 14 horas durmiendo con la misma gente,
comiendo y repartiendo espacio vital, respirando el mismo aire, llega un momento que te encuentras que comienzas a tener miedo. Y dices, ¿por qué tengo miedo? ¿No? O, por ejemplo, épocas que a lo mejor dices, ostras, a mí no me gusta comer carne, y comenzar a tener ganas de comer carne. Y decir, ¿por qué tengo ganas de comer carne si a mí no me gusta? Y darte cuenta que como estamos todos conectados a la mente universal del avión, que hay una mente colectiva del avión, comienza a bajarte toda la información de toda la gente, ¿no? Igual que, por eso dicen que las familias es importante que coman juntas, juntos los sábados, domingos, porque al comer y al estar tiempo juntos, respirar juntos, convivir juntos, o las parejas, llega un momento que comparten esa mente universal. Entonces, el concepto de telepatía es entender que lo que haces es conectar con esa mente universal del uno del otro. Entonces, en el fondo todos estamos conectados, pero hay hechos que hacen que esa conexión sea más fuerte. Entonces, esa mente universal también me va a dar poder y habilidades que quizás no tengo, pero yo puedo invocarla para poder tirar adelante mi vida, ¿no? Incluso hay muchas técnicas de sanación y de transformación a través de trabajos personales que se invoca a la mente universal o se invoca a ángeles, arcángeles, médicos del cielo, etcétera, ¿no? Para que te ayuden a sanar y a curar, invocando esa mente universal también, de la unidad, ¿no? La energía universal, porque todos formamos parte de eso también. Entonces, al invocar y trabajar en equipo con ellos, médicos del cielo, los registros acásicos, guías, etcétera, etcétera, que hay muchos, hace que esa parte humana que yo soy, al conectarme con ellos, hace que conecte con mi parte no humana, mi parte ilimitada. Entonces, claro, me da ese poder de poder transformar en esta dimensión esa realidad. Bueno. Entonces, no soy yo sola solamente, es la fuerza que hay detrás de mí, ¿no? Que también, y que yo conecto y formo parte de ella también. De hecho, hay que decir, ahora está muy de moda todo lo que es la medicina ancestral, psicoactiva, ¿no? Se hacen muchos retiros también, donde se experimenta con la medicina indígena. Esto hace unos años, hablo de los años 70, era algo en España muy desconocido. Y hubo un pionero de la televisión, que era Fernando Jiménez del Oso, que envió en su día a un periodista, reportero jovencísimo, Juanjo Benítez, JJ Benítez, a investigar esos rituales que se hacían con ayahuasca, con la planta maestra, pero en el lugar de origen, ¿no? Se fue hasta el Amazonas, se fue hasta Perú. Y yo recuerdo que aparte Juanjo lo explicó aquí en el programa también, en una entrevista que le hicimos, una experiencia que tuvo con la ayahuasca, donde él vivió, después de tomar la planta maestra, vivió una proyección astral. Y él viajó desde el Perú hasta su piso en Madrid, donde estaba Blanca, su mujer, y él al entrar ahí en el piso, con una proyección astral, se proyectó astralmente, espiritualmente entró ahí, holográficamente, llámalo como queráis, y se dio cuenta de algunos cambios que había hecho Blanca en la casa. Cambió un cuadro, no sé qué, el sofá también lo cambió de lugar, estas cosas. Y de repente, pues al día siguiente, después de tener todo este trance, llama a su mujer, llama a Blanca, le dice, oye Blanca, ¿es cierto que has cambiado cosas en casa? Este cuadro lo has puesto aquí, luego el sofá también lo has movido. Y Blanca se quedó blanca, realmente. Y le dijo, se quedó pálida, le dijo, ¿pero cómo lo puedes saber? Pues sí, hice los cambios, ayer mismo hice esos cambios y tal. La mente, esa mente universal a la que nos conectamos y que nos permite proyectarnos y estar en varios lugares al mismo tiempo. Al mismo tiempo. E incluso nos puede permitir vivir mucho más tiempo. Bueno, es famoso el caso de algunos monjes, un monje shaolin o monje tibetano, que han superado incluso los 200 años de edad. Y esto ya forma parte de la leyenda porque no hay ninguna constatación documentada de ello, pero se dice incluso que ha habido monjes que han vivido más de 300 años. Claro, lo que seríamos capaces de hacer pudiendo conectarnos con esa mente universal. Pero la cosa es, Alex, Sí. pudiéndonos, no lo pongas en plan pudiéndonos como condicional.
Es que tendríamos que cambiar el verbo, como siempre decimos, ¿no? Es que se puede hacer ahora, no es pudiéramos, se puede hacer. Se puede hacer ahora. Pues Se hagámoslo. hace ahora, Pues se venga. hace ahora, porque el concepto milagro que muchas veces hablamos, Sí. ha habido un milagro, el concepto de milagro justamente es eso, es que hemos conectado, alguien ha conectado con su parte ilimitada, con su potencial verdadero, ¿vale? Que es lo que tú dices, leer la energía de un objeto, mover los objetos, leer la energía, sanar, mil cosas, ¿no? Se están haciendo en cada momento, en cada segundo, es en presente, porque simplemente es conectar con tu esencia verdadera y conectar con la unidad y simplemente ponerte a trabajar así, no verlo siempre como muy lejano. Sería, me gustaría, cuidado con estas palabras Es que y el vocabulario. las palabras son importantes porque las palabras son decretos. Y a mí, por ejemplo, me dicen, no, es que yo estoy bloqueado, estoy bloqueada en esto, ¿no? Y es que a mí eso no me sale porque Claro. estoy bloqueado, no sé. Claro, si tú das energía al bloqueo, a la carencia, a lo que tú crees que es inamovible, que no se puede cambiar, obviamente lo estás reforzando y Claro. esa creencia la estás materializando. Es decir, démonos cuenta de las cosas que decimos y que no son ciertas. Yo a veces me sorprendo diciendo muchas tonterías. Es decir, yo a veces hablo conmigo mismo, hablo con otras personas y digo, hostia, pero menuda tontería acabo de decir. No, si hasta me lo voy a creer. Yo por eso muchas de las cosas que digo no me las creo ni yo. Porque creo que esa es la base. Cuando alguien habla contigo, no te creas en la mitad de lo que te está diciendo, porque no te está hablando él, te está hablando el sistema de creencias que ni siquiera son suyas. Pero claro, si tú dices, es que yo no puedo, es que no tengo tiempo, habla siempre condicional, como explica muy bien Sí. Gemma, pues claro, ya te estás limitando tú mismo, ya te estás quitando ese poder que todos los humanos tenemos porque tenemos la capacidad de ser superhumanos. Sí, Sara, que querías decir algo, cuéntanos. A ver, una herramienta. Bien. Lo primero que nos demos cuenta dónde estamos, la ubicación, ¿no? Como Google, ¿qué ubicación es la que tienes de la gente que nos escucha? ¿Existe totalmente en el universo? Bueno, la causa-efecto, que hemos hablado muchas veces. Imagínate, Alex, que estás metido aquí, en un lugar donde tú solo ves un 4% de lo que ves, donde tú no tienes esas gafas de lo que es el yo superior, ¿no? De lo que hablamos de esa mente universal. Para que la gente no pierda la esperanza, esto no es de un chasquido, es como un entrenamiento. Pero yo te digo lo que a mí me vale y donde he visto milagros continuamente, dándote cuenta de que existe una causa que te está produciendo aquí un efecto de vivir como vives. Bien sea una persona que vive en carencia, o bien sea una persona que está viviendo la enfermedad, o bien siendo una persona que le están abandonando y no tiene dinero. O sea, eso es un efecto, ese es el efecto. Pero existe una causa que está provocando este efecto. ¿Qué pasa con esa causa? Que nosotros no podemos acceder desde aquí a esa causa, porque es en realidad un 96% que no lo estás viendo, no lo puedes analizar. Entonces, mira, yo tengo tatuadas unas palabras aquí en la mano, ¿no? En el brazo, que dice, cuando tú estés en un momento de paranoia, porque realmente lo que tenemos que hacer es acceder a esa mente supraconsciente para que llegue el milagro, porque desde aquí no se da el milagro si no hay una entrega. ¿A qué? A disolver la causa. El primer pensamiento que creó en realidad los efectos de lo que te está pasando aquí. Entonces, mira, yo en cuanto entro en paranoias de que no me encuentro bien o de que yo no soy capaz, lo primero que tengo es una S de stop. O sea, para la mente. Tienes que parar la mente y respirar. En la presencia del aquí y el ahora. Tienes que darte cuenta que tu enemigo lo tienes dentro de la mente. No existe nada que está fuera de ti. Todo es una construcción tuya. Entonces, todo está dentro de ti. Por lo cual, si está dentro de ti, lo puedes mover. Porque si estaría afuera, no lo podrías mover. Entonces, pero tú no eres eso. Pero está en la mente. Entonces, ahí aparece el testigo. ¿Qué es lo que hace el testigo? El testigo es cuando eres capaz de separar de que tú no eres ese pensamiento. Eso que te está atacando en la mente no eres tú. Ese programa no eres tú. Entonces, tú ya haces como un discernimiento entre tú y lo que es el testigo. Pero de la manera que solo date cuenta que está en la mente, sin más, sin investigarlo tanto. Luego tiene que aparecer dentro del ser humano lo que es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la rendición, el deseo de que lo quiero entregar porque yo quiero ver la vida de otra manera. Yo ya no quiero comerme este paquete que me venden. Yo quiero ver con otros ojos, que esa es la mirada de Dios. Y ahí, cuando lo entregas a la causa, lo entregas a una parte de ti que sí sabe,
que tú no sabes, pero hay una parte de ti que es la divinidad que está en tu mente que sí sabe. Y tú lo entregas y luego aparece el milagro. Reclamas ver el milagro y el milagro aparece. Por eso yo tengo el stop, la S de stop, la M de mente, de que la solución, el problema está en la mente nada más. Todo el rato es una mente, ra, ra, ra. Mira, ni siquiera tenemos ojos. Solo es una mente que está observando, fíjate, qué curioso. O sea, los ojos, cuando tú te los ves, dices, ¡ay, qué ojos más bonitos! No, pero es que con esos ojos estás observando todo el rato con una mente. Y luego entonces la voluntad de la entrega, que esa es la rendición, lo entregas al espíritu, a esa parte de ti virgen, a yo soy, a la supraconciencia, llámalo como quieras, pero que llegue al cielo, que llegue a tu parte divina y ahí dejas un espacio y reclamas el milagro. Quieres ver el milagro. Hay un milagro para todas las personas que nos están escuchando ahora mismo. Hay un milagro para cada uno de ellos. Entonces, es dejar el espacio y que ocurra. Pero ¿me entiendes, Alex, que todo el rato una entrega de una causa? Porque igual estás viviendo la vida de tu tatarabuela y estás repitiendo lo que le pasó a ella. O sea, no hay un análisis lógico de acceder a esa mente consciente superior. No hay un análisis lógico. Estoy de acuerdo contigo. El análisis lógico sería la mente racional, y la mente racional es todo lo contrario a la mente universal, por mi experiencia. ¿De qué otras maneras podríamos llegar a acceder a esa mente universal? Vamos a dar herramientas. Sí, sí. Una de las cosas que yo encuentro muy importante y que me han marcado bastante es el hecho de no perseguir. O sea, esa magia, esos superpoderes se despliegan por consecuencia y generalmente cuando no lo esperas. Yo las veces que he tenido este tipo de experiencias, yo he tenido estas clarividencias, estos pensamientos, estas transmisiones de pensamiento, incluso visión remota. Lo he tenido yo como lo puede tener todo el mundo, ¿no? Y cuando me ha ocurrido es el típico meme del Buda que entra en meditación y dice, he conseguido trascender mi ego. ¡Jo, qué guay! Soy genial, ¿no? Y entonces otra vez está con el ego. Entonces se escapa. En el momento en el que tú quieres administrar, conseguir, activar, desactivar, emplear ese superpoder, es muy fácil que ya no se consiga, porque entra la mente y la mente está muy condicionada por ser mente. Entonces, como fíjate, un símil, una mariposa. Imagínate que esos superpoderes, o esa magia, o ese amor, o ese trabajo, o lo que sea que tú anheles, es como una mariposa que se tiene que posar en tu mano. Y la única forma que tienes para que se pose no es intentar cazarla, que también debe haber un movimiento controlado, pero siempre no movimientos descontrolados. Si tú trabajas en tu quietud, mientras más quieras conseguir, más quietud, más pulcritud dentro, más trabajo dentro. E incluso lo que se dice de, no es abandono, de desapego del resultado. Y saber que si va a venir a ti, tiene que ser por encima de tu consciente, tiene que ser fruto de todo una orquesta universal, por decirlo así. En la India, fíjate, las casualidades tienen mucho que ver, las casualidades son una pista tremenda. ¿Por qué? Porque la casualidad es algo que sorprende a la mente y la mente va planificando lo que debe ser. Y en el momento en el que ocurre de una forma que la mente no ha contemplado, dice, ¡uy, qué casualidad! En la India se llama el camino del Lila y precisamente cuando alguien habla de casualidad es cuando se arrodillan ante ese suceso porque ven que ahí se ha movido la divinidad, es garantía de divinidad. O sea, es precisamente a través de las cosas que no controlas, bueno, ese no controlas, ese tú no controlas, es que tu mente no controla. Atención, sí, porque Gemma Vila no está de acuerdo. Gemma. Bueno, a ver, sí que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Por un lado es lo que dice sí, pero no siempre es como dice sí. Claro que ¿Qué no, quiero decir con no. esto? Desde mi punto de vista, espera, que quiero explicarlo y después si ella me contesta. Muy bien. Por ejemplo, si yo como ser humano he tenido un mal día, ¿no? Y digo, bueno, pues voy a me voy a sentar a meditar. Me siento a meditar, tengo un entrenamiento, que esto lo ha preguntado algunos de los que están escribiendo aquí.
del chat y me pongo a meditar, primero me vienen pensamientos y después me vuelvo a conectar conmigo. Y al conectarme conmigo vuelvo a estar ilimitada o, por ejemplo, las sanaciones que hago de terapia estructural o a veces liberaciones a distancia. Alguien me pide una sanación, me siento y me pongo a hacer la sanación y esa persona está mejor. O sea, es al revés, es saber quién eres, saber que tienes autoridad sobre tu propia energía. Llega un momento que tú tienes un entrenamiento, que lo he tenido yo y lo tiene todos estos tertulianos y mucha gente que nos está viendo ya, ¿vale? Tienes un entrenamiento, tienes ya una voluntad, sabes quién eres, yo sé quién soy un espíritu, soy un ser de luz en un cuerpo, una experiencia humana, pero soy mucho más que un ser humano. Entonces estoy teniendo la experiencia humana de estar en esta dimensión, pero soy mucho más que eso. Entonces, ¿qué hago yo? Me conecto conmigo, me pongo a meditar o me pongo a hacer una práctica de sanación o una liberación o cualquier otra técnica que gente, formadores y terapeutas tienen y conectas con esa energía de milagro, conectas con esa energía de unidad. No hace falta que venga una mariposa y me venga, no. Está bien, a veces sí que hay momentos de que viene una mariposa, hay momentos que viene te irradia una luz o te irradia una intuición, baja el una Espíritu conexión. Santo, baja el Si hay Espíritu momentos de Santo. conexión o de visión o de obertura o de cambio de perspectiva, como momentos como milagro en tu vida, pero también tú puedes ir a buscar ese milagro porque sabes quién eres, porque tienes un entrenamiento, porque sabes que poniéndote y centrándote conectas con tu energía limitada y te puedes ayudar a ti y puedes ayudar Es a los decir, no demás. es la actitud de esperar a que venga, sino ir a buscarlo. No, las dos cosas. Las dos O sea, a cosas. veces viene, porque está siempre con nosotros esta energía. Pero a veces en momentos determinados en tu vida, simplemente te conectas porque tú ya está, esa conexión ya está y lo pones en práctica. Porque de eso va la cosa. Igual que yo hago lecturas de aura o hago sanaciones, si yo no viera un cambio en la otra persona, yo no lo haría. Si yo no viera un cambio en mi familia y en mis clientes, no lo haría yo, porque haría otra cosa, me dedicaría a cocinar o me dedicaría a saltar, yo qué sé, otra cosa, ir en bicicleta, yo qué sé, ¿sabes? Pero si lo hago es porque veo cambios, y no soy solamente yo, es el entrenamiento y la conexión y las técnicas y todo lo que se trabaja, pero yo y todos los que estamos aquí y mucha gente que nos está viendo. Entonces es importante ver que tú saber quién eres y cuando ya lo sabes, ponerlo en práctica. Enrique, ¿alguna herramienta para acceder a esa mente universal, el campo de todas las Sí, posibilidades? sí, yo puedo dar muchas. Voy a contar primero un caso que es muy curioso. Yo tengo un hijo, mi hijo pequeño, nació completamente sordo y puede escuchar mediante un chip que tiene en el cerebro, se llama implante coclear, tiene una parte interna que se hace con una operación y una parte externa que se adhiere como con un imán que hay dentro del cráneo. Y me acuerdo que siendo muy pequeño, jugando en el jardín, perdió el implante y éramos dos familias con los hijos que buscan muy bien y nada, no encontramos el implante coclear por ninguna parte. Valía más de 1 millón de pesetas en aquella época, como 2 millones. Una barbaridad. Y además era un aparato muy delicado y estaba completamente ajustado a su tipo de audición. Entonces estábamos todos volados buscándolo, que además no lo podíamos pisar. Y aquello fue terrible porque estuvimos como 4 o 5 horas buscando el implante y sin ningún resultado, nada, fue terrible. Y yo me acuerdo que la madre de mis hijos estaba preocupadísima y además Pablo no podía oír absolutamente nada. Y me acuerdo que cogí y como decía tu padre, Alex, me calmé, me di un baño en una piscina de la hermana de Elsa, de la casa de al lado, me tumbé una tumbona y dije, quiero saber dónde está el implante. Y en ese momento cerré los ojos y vi como un dron, como si yo fuera un dron por encima del chalet de la casa, vi completamente el jardín y fui cayendo como una hoja de otoño, fui cayendo. De repente vi una jara, un arbusto de jara, caí entre la jara y vi hojas secas entre la jara y en mitad de las hojas secas estaba el implante coclear. Y dije, no me lo puedo creer. Me levanté con toda parsimonia, caminé hacia esa jara, me agaché, vi las hojas secas y ahí, exactamente en ese punto, saqué el implante coclear. Si yo no llego a hacer esa pregunta, el implante no aparece de ninguna manera.
Fíjate. Pero hiciste la pregunta, ¿eh? Y Sí, hiciste la relajado. la pregunta es lo que moviliza todas nuestras capacidades. Desde el principio de los tiempos, la pregunta moviliza absolutamente todo. El cerebro le encantan las preguntas, más que las respuestas. Adora las preguntas. Para un cerebro, la pregunta es cafeína, es estímulo, es poner montones de capacidades a trabajar de una manera conjunta. Pero fíjate, Enrique, cómo lo hiciste. En vez de hacer la pregunta, estando yo obsesionado, obcecado, con tensión, que no lo encuentro, te fuiste a dar un baño. Sí. Y ahí, tranquilamente, hiciste la pregunta. Exactamente como Hay dijo una tu ley padre. universal. Por eso te digo que hay que emplear los dos métodos. Uno, el abrirse al misterio. Abrirse al misterio, relajarse, disfrutar y luego pedir humildemente a algo que sabe, no que conoce como tú, sino que sabe dónde está el implante. Y te dan un dron. En aquella época no había drones. Y aterrizas exactamente el implante coclear, que se veía además de un tamaño enorme en una pantalla mental, como si lo estuvieras viendo en un cine de Cinemascope. Esto pasa, ¿eh? Cuando no buscas algo, lo encuentras. Hay una ley universal que dice lo que se resiste persiste, ¿no? Y ahí donde pones tensión, lo alejas, ¿no? Cuando pones tensión en algo, lo alejas. Y me gustaría... Por eso las personas que no necesitan dinero tienen una facilidad tremenda para traer dinero a su vida porque viene solo. Por eso mismo. Y con el amor, el sexo y todo, igual. Y me gustaría dar una serie de claves que lo que hacen no es conseguir el superpoder, sino despejar el campo para podernos conectar con esa mente. Uno de ellos es conectarnos con la tierra, el arraigo, conectarnos con ese amor con que la tierra nos atrae, que es la gravedad. Y eso se consigue sintiendo el peso de nuestro cuerpo. Simplemente sintiendo el peso de nuestro cuerpo empezamos a relajarnos. Sintiendo el peso de nuestro cuerpo empezamos a descansar. Empezamos a sentir calma. Esa calma nos lleva a una paz. Esa paz nos lleva a un no tiempo, a una eternidad. Y ya estamos entrando en esas franjas que van más allá de esa personalidad. Esa es la primera. Luego, la corona. No hay que olvidarse que aquí tenemos, en la tapa de los sesos, tenemos una corona que está recibiendo, se está sincronizando con todo el cosmos. Por un montón de canales estamos conectados por la corona. No nos podemos conectar porque nos falta una toma de tierra. En el momento que tengamos una toma de tierra, el cuerpo puede aguantar esa corriente que viene de arriba. Entonces empezamos a estar entre el cielo y la tierra, en ese dipolo, que ahí empieza toda la información a fluir. Por eso la gente que practica Qigong, Tai Chi, todas las, digamos, ejercicios conscientes entre el cielo y la tierra, empieza a tener unos poderes increíbles. Y otro de ellos es la respiración profunda. Si a esa respiración le añadimos una cualidad como puede ser la confianza, la plenitud, el poder, la alegría, el agradecimiento, esa respiración se multiplica por 100 y lo único que atrae es agradecimiento, plenitud, alegría. Y como le digo a una amiga, esto no puede ser malo. Es que, Enrique, sí, adelante, dime. Fíjate que es muy importante porque yo quizás haya puesto un ejemplo de la mariposa que ha dado lugar a un malentendido, o por lo menos no era lo que yo quería compartir. Esa quietud o eso de que te viene la mariposa, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho los tres, y con Gemma no he visto ninguna clase de contradicción. Entonces, lo que quisiera yo aclarar es eso, que lo que yo quería decir era que tú tienes que trabajar en ti, sintonizar en ti, y como consecuencia lo que sintoniza viene. Por supuesto que tú eres el creador, que te puedes mover, hay muchas formas de moverse. A veces el movimiento no tiene por qué llevar un movimiento evidente. Entonces es importante ese empoderamiento interior, ese afinar dentro de ti la emisora de radio. Y muchas veces de esa forma es cuando vienen las cosas como menos te las esperas. Porque mira,
el cómo corresponde al universo. Porque nosotros no podemos controlar toda la inteligencia y todas las leyes universales estando encapsulados en un cuerpo con una mente. Entonces, a veces es emitir tú, afinarte tú, y que el cómo se encargue el universo. Me gusta esa idea. Sí, Sara. Estoy de acuerdo con las dos, porque en realidad es que cuando llega ese milagro o esa visualización, mira, a mí el otro día me pasó que fui a pedir huevos a la vecina de enfrente y le veo todo el aura morada, con un violeta precioso, y le digo, ¿qué te has hecho en el pelo? ¡Qué maravilla! Claro, estaba viendo el aura, pero era tan brillante que luego me ha pasado ya con otra persona también que le he visto todo el aura azul, o sea, y se ha despertado. Pero detrás hay un entrenamiento que lo que dice también Gemma, que lo puedes llegar a hacer, porque si no estaríamos aquí un poco perdidos a ver lo que Dios quiere, ¿no sabes? A ver cuándo te sale por ahí la bola. O sea, detrás nuestro, Alex, si te fijas, detrás de los tres que estamos aquí en esta tertulia y de los cuatro, hay mucho entrenamiento. Y les diría a las personas que nos escuchan, la intención es muy importante, la intención del amor, con qué intención estás accionando continuamente en esta vida. Pero que detrás, cuando decimos, aparecen los ángeles, sí, aparecen los ángeles, llevamos 30 años, ¿no sabes?, en un entrenamiento total de la mente. No es de un día para otro. Y para eso está lleno ahí, para dar una técnica, si no, no llegas, para hacer atajos. Tú lo acabas de mencionar, Sara, y también el mismo término lo ha mencionado Enrique, que es el de la confianza. Cuando llegas a un estado de confianza plena, los milagros suceden. Empezarán a aparecer sincronicidades, personas que de repente te ayudan a conseguir eso, tal, lo otro. Pero claro, no es fácil llegar a un estado de confianza pleno. Eso requiere entrenamiento, requiere conocerse muy bien, requiere dar la vuelta a todo ese sistema de creencias que nos tiene condicionados, lastrados y limitados. Y a partir de ahí, pues sí, nos podemos volver superhumanos. Hoy hemos hablado de eso, de la superhumanidad, con nuestro equipo de contertulios. Por una parte, Sisi Bocanegra. Sisi, gracias por estar aquí. Gracias de corazón. Enrique Moniz, gracias también. Muchas gracias. Y decir que yo tengo un vídeo que se llama Meditación de la respiración de la confianza, que está en YouTube, Enrique Moniz, Meditación de la respiración confianza, y ahí simplemente es seguir las instrucciones y ya veréis que en 3 semanas miraros al espejo y ya veréis la cantidad de luz que somos capaces de emitir cuando confiamos en la vida y en nosotros mismos. Genial, pues iremos a ese vídeo. Recuérdanos, Enrique, en el canal de... ¿cómo se llama el canal de YouTube? Recuérdanos. No sé, me parece que es en Tachyon Spirit. Tachyon Spirit. O sentirse bien. Lo único que poner sentirse bien o Tachyon Spirit. Y en ese canal, en esos canales, ¿cómo se llama el vídeo? Meditación de la respiración de la confianza. Meditación de la respiración, la confianza. Ahí lo tenéis. Enrique Buscadlo. Moniz, y sale. Buscadlo. Sale. Sara Urquizu. Sí. Sara Urquizu, gracias. Un beso. Un beso a Gemma. Y un beso a Gemma también. Espera, que ahora la veréis. Ahí. Ahí. Ya podéis besaros. Un beso. Hasta luego. Adiós.